Bien, estamos en el curso de medicina legal, así que siempre tenemos que revisar aspectos legales, ¿no? Y hay una serie de parámetros o de campos que hay que ir definiendo y conceptualizando, ¿no? La salud, la vida en general de las personas en un país, en un estado que está jurídicamente organizado y tiene responsables, ya sea políticos o ya sea personal operativo. La vida y la salud está considerada desde el punto de vista legal como un bien jurídico tutelado. ¿Qué significa esto? Es un bien que debe estar garantizado bajo las leyes, bajo los principios jurídicos, cuidado, ¿no? Protegido. Eso significa tutelar. O sea, uno va lo responsable del Estado, por ejemplo, el MINSA. Acá estamos haciendo un resumen de algunas instituciones del MINS, el MINSA, Ministerio Público, el Poder Judicial, que ve la parte justamente probatoria de algún tipo de delito. Dentro del Ministerio Público estamos viendo ahí, de acuerdo al organigrama, a nuestro Instituto de Medicina Legal, que hace la parte operativa, realiza las pericias para demostrar que evidentemente esa sospecha de posible responsabilidad médica evidentemente se ha plasmado de esa manera. Hay una responsabilidad que asumir. El Poder Judicial sentencia, ¿no? De acuerdo a la acusación del fiscal. Con respecto al ámbito del tema que vamos a desarrollar, porque evidentemente existen una serie de instituciones, ministerios, que de acuerdo a su sector van a estar tutelando también de una u otra manera la vida y la salud de los pobladores de todo nuestro país. Por ejemplo, la parte ambiental tiene sus propias responsabilidades y eso también va a redundar en una vida que va a tener más salud. Y volvemos a eso, ¿no? La salud es un bien jurídico tutelado. Es inalienable, es imprescriptible, o sea, no tiene final. Desde que nace la persona hasta que muere, el Estado debe o debería asumir el crecimiento, el desarrollo, el cuidado de la vida y la salud del pueblo, de ciudadano. Inalienable, ¿qué significa? Que uno no puede, digamos, hipotecarlo, no puede pasar esa responsabilidad a otra persona. Cada uno es dueño de sus propios derechos, de sus propias obligaciones, ¿no? Y una persona no puede responder por otra o no se le puede dar una protección. Cada uno es único, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho, si hay algún tipo de situación que se genera, de denuncia en este ámbito de la responsabilidad desde el punto de vista médico, pues entra a tallar el área penal, que tiene como objetivo demostrar la culpabilidad. Se va a llevar a cabo, según nuestro Código Penal, una sentencia, muchas veces, o dependiendo de las circunstancias, condenatoria, o sea, eso quiere decir pena privativa de la libertad. Y desde el punto de vista civil, también tiene consecuencias el accionar negativo del médico. Aquí se inicia otro tipo de proceso civil, que muchas veces los objetivos o el objetivo principal es resarcir desde el punto de vista económico el daño ocasionado por el médico, obtener las famosas reparaciones civiles, ¿no? Muchas veces hemos escuchado la lectura de sentencias y terminan, bueno, diciéndole al acusado, no, por todo lo que se ha leído en la resolución de sentencia, se le condena a, por decir, 15 años de pena privativa de la libertad. Y, punto dos, parte de otros puntos, también tiene la obligación de pagar al Estado en todo caso, a los familiares o al mismo paciente, por ejemplo, si ha sobrevivido al efecto dañoso o tiene una secuela, por ejemplo, irreparable, ¿no? Una secuela eh, permanente, recibe un monto de dinero en compensación, ¿no? Como un resarcimiento del daño. Entonces, y también deberá
pagar, no, no sé, 80 mensuales, 100 mensuales, dependiendo. Eso tampoco no es una cantidad arbitraria, sino está establecido ya en determinados análisis, en determinadas tablas, ¿no? De compensación según el daño ocasionado. Entonces, es un poco la explicación de la parte izquierda de este organigrama, ¿no? Tener presente bien que la salud es un bien jurídico tutelado y nosotros como profesionales estamos asumiendo parte o gran parte de la responsabilidad de esto. Debemos cuidar la salud y la vida en primer lugar y la salud de los pacientes que se ponen en manos nuestras o que la institución por la cual trabajamos pone bajo nuestra responsabilidad. De tal manera que algún error que se demuestre efectivamente, ¿no? Que obedece a una irresponsabilidad de algún tipo que vamos a establecer, vamos a estudiar en esta mañana, tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Puede ir a la cárcel el profesional, dependiendo la gravedad del daño, y también asumir en la parte civil la reparación civil, el resarcimiento económico. En la parte civil también igual le trae complicaciones al profesional médico. ¿Qué es lo que se realiza inmediatamente después de todas estas situaciones que son denunciadas? Se inicia un proceso administrativo, disciplinario, para internamente la, la institución en la cual trabaja el colega, pues haga la investigación, evidentemente, en forma imparcial y efectivamente corrobore que ha cometido, digamos, o sea, están el acto médico, los actos médicos en los cuales ha participado, evidentemente tienen un componente de los diferentes tipos de culpa médica, o sea, la negligencia, la impericia, la inobservancia de normas y reglamentos. Nos estamos un poco adelantando al tema, pero entonces también la institución, el centro laboral, inicia un proceso disciplinario. ¿Cuál es la sanción? La sanción no es penal, o sea, no la va a mandar a la cárcel terminando ese proceso, sino ¿qué es lo que sucede? Se le suspende, se le inhabilita porque también parte de la acción civil desarrolla también un proceso investigatorio, disciplinario, sancionador, el colegio médico a través de su comité de ética. O sea, realmente, si uno analizara la importancia de este tema y la repercusión que tiene el que yo no voluntario o involuntariamente no siga el procedimiento, la guía, el protocolo, no, en un acto médico, cualquiera que sea, ya sea clínico, ya sea quirúrgico, las repercusiones son grandes, ¿no? En el punto de vista de privarme de la libertad, si se demuestra que soy culpable, tengo que resarcir el daño ocasionado bajo una compensación económica, tengo el riesgo de estar suspendido o inhabilitado. En el colegio médico, la sanción, el punto de vista es la llamada de atención, la suspensión por algunos meses, un tiempo determinado, o la inhabilitación de repente por algunos años. Y yo he visto realmente uno o dos casos nada más, la sanción máxima, porque ya realmente la situación ha sido muy, muy grave, es la inhabilitación permanente. O sea, uno ya no puede ejercer, al menos aquí en el territorio del país, no puede ejercer la profesión médica, ¿no? En ningún ámbito, en el privado, en el público, nada, absolutamente. O sea, se nos suspende, ¿no? El derecho, inclusive probablemente no conozco el detalle, pero probablemente la colegiatura también sea suspendida, ¿no? O sea, ya inhabilitación permanente, perpetua. Entonces, imagínense, todos esos grados de sanciones existen. Y evidentemente si se aplican es porque después de un concienzudo proceso, pues lo ha merecido el colega que está denunciado en este tipo de situaciones. Entonces, no solamente me puedo ir a la cárcel, sino me puedo, en resumen, no solamente me puedo ir a la cárcel, sino me puedo quedar sin trabajo, con un perjuicio máximo, y encima económicamente tengo que resarcir el daño, ¿no?
Entonces ya uno cuando ve la gravedad ya lo piensa bien y eso hace crear más conciencia para proceder bien y hacerlo bien desde un comienzo, todo lo que está bajo nuestra responsabilidad para un paciente. Luego, respecto a la parte derecha de este organigrama, corresponde, dice, respeto a la dignidad humana. Hay una serie de normas legales, códigos, declaraciones, que cada vez, con el pasar de los años, con la Carta de los Derechos Humanos, realizada ya hace bastantes décadas atrás por la Organización de las Naciones Unidas, tiende a proteger, a tutelar, a cuidar la vida y la salud del paciente, ¿no? El Código de Nuremberg, por ejemplo. ¿Saben ustedes cómo se originó? ¿De cuál fue digamos, el motivo, la causa por el cual se hizo este tipo de código? ¿Con qué tuvo relación esto? ¿Con qué hecho, digamos, sombrío para la profesión médica o nefasto, digamos? A ver, tratan de recordar un poco de historia. Los escucho, a ver. Ah, con el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, creo, doctor. Correcto, muy bien, doctora, perfecto. Sí, es un famoso doctor, el doctor Mengele, ¿no? Que, digamos, transgredió todas las consideraciones éticas, morales, ¿no? Y con los judíos, pues lo disminuyó prácticamente a menos de la calidad de un animal de laboratorio, ¿no? De un objeto de investigación sin tener la consideración de que era una persona, una vida humana en la cual estaba experimentando. Entonces de ahí ya comienza a salir posteriormente todas las consideraciones éticas, hasta dónde yo puedo desarrollar, ¿no? Una investigación, un proyecto de investigación, sin que dañe la dignidad de la persona, ¿no? Sin que dañe la vida, la salud de la persona, una serie de consideraciones. Y muchas declaraciones también, las últimas, por ejemplo, que vemos acá, declaración de emergencia médica, declaración de Huacachina. Huacachina es una famosa laguna natural que queda en la región Ica. Allí hubo hace muchos años una reunión justamente de lo que es varias asociaciones, sociedades, no solamente profesionales, sino de pacientes, ¿no? Por ejemplo, para la asociación o sociedades de pacientes hipertensos, de pacientes diabéticos, ¿no? Que luchaban también por derechos, exigir derechos, consideraciones de parte de quién, del Estado, y dentro del Estado, de los profesionales médicos. Aquí tenemos nuestro código de ética y de ontología del Colegio Médico, que cada cierto tiempo es también actualizado. Aquí se nos dice y deberíamos cada cierto tiempo volver nuevamente a hojearlo, leerlo, porque muchas veces uno se aleja de ese código de ética. Entonces, todo esto lo que tiene es que hacer la intención de todas estas declaraciones, códigos, normas también, y el código penal, etcétera, etcétera, tienen la intención de hacer un contrapeso y brindar justicia ante una denuncia de que probablemente un médico ha cometido pues una irresponsabilidad o, mejor dicho, ha tenido una conducta que no va de acuerdo a lo establecido en las normas, en las guías, en los protocolos. Correcto, entonces este organigrama este PowerPoint un poco se interpreta de la manera que hemos mencionado. La Ley General de Salud establece también durante muchos de sus artículos, eh, digamos, declaraciones o determinaciones legales, y menciona que dentro de lo que significa un acto médico, intervienen tres elementos. El médico, que tiene que asumir deberes de cuidar al paciente, hacerse responsable por la salud y la vida del paciente. Eso está establecido entre el artículo 22 al 36. El paciente, otro elemento, otro actor, digamos, fundamental en esta materialización de un acto médico, el cual tiene derecho al tratamiento y bajo
parámetros, pues, que incluyen la parte no solamente técnica, científica, sino también la parte moral, ética, ¿no? Que le deben garantizar cierta, digamos, medida de cuidado después de un procedimiento, después de un acto médico. Y si hay riesgos, evidentemente, hacerle comprender a través de qué documento se está utilizando muchísimo y se está dando vuelta y se incide bastante en explicarle bien al paciente el famoso consentimiento informado, ¿no? Se sabe que hay riesgos en un procedimiento. Es un procedimiento simple, ¿no? De repente, no sé, pues una endoscopía alta o baja, ¿no? Procedimientos de los más sencillos. Operación de hernia, que muchas veces es ambulatoria, ¿no? Hay riesgos. Eso tiene que explicársele bien al paciente. Y no solamente consiste en leerle el consentimiento informado, lo que se hacía hace muchos años, leerle el paciente o sus familiares o sus representantes legales no tenían mayor conciencia sobre eso y terminaban firmándolo simplemente, poniendo su huella dactilar para, entre comillas, salvar la responsabilidad de quién, del médico o los médicos que iban a intervenir. Entonces, eso ya no es, últimamente se está permanentemente aconsejando de que se le explique detalladamente al paciente o al familiar o al representante legal todos los pormenores del consentimiento informado, para que esa persona plenamente informada, claramente informada, decida firmarlo, aceptar esos riesgos, ¿no? Aceptar, por supuesto, también las bondades de ese procedimiento, pero saber tener conciencia plena de que existen riesgos. ¿Existe el riesgo de que usted se muera en ese procedimiento? Sí, es mínimo el riesgo, ¿no? 0,1, 0,01, pero existe. Entonces, explicando y teniendo la seguridad que el paciente o sus familiares o sus representantes legales entienda plenamente eso, entonces uno evidentemente ya suma un punto a favor del paciente, una tranquilidad para el médico y la relación, digamos, médico-paciente debe, a pesar de los resultados, no puede mancharse, no debe perderse, no debe ponerse distante, no debe romperse. Siempre uno debe tener permanentemente relación con el paciente o con los familiares, explicar detalladamente lo que está sucediendo, la evolución, ya sea favorable o desfavorable. Entonces, eso es muy importante. Y la institución, como tercer actor importante, que tiene un deber de provisión, tiene deber de entregar al médico y al paciente, comenzando por lo más sencillo, lo más básico, elemental, una infraestructura adecuada, decente. Sabemos que eso no, muchas veces no se cumple, ¿no? Puestos de salud que están pues cayéndose, o hablando de lo que es instrumental, equipos, también hay enormes deficiencias. Pero en lo posible tiene que la institución proveer al médico o a los médicos intervinientes o que están laborando en esa institución, proveerles como yo infraestructura, equipos, instrumental, toda una serie de situaciones que hagan que el acto médico se vea reforzado, se vea bien llevado, porque el médico tiene al menos no solamente lo mínimo elemental, sino tiene condiciones apropiadas para no poner en riesgo la salud ni la vida del paciente. Entonces, para que se configure un acto médico, hay tres elementos o tres actores fundamentales. En resumen, el médico, el paciente y la institución, ¿no? Ahora, realmente ya prácticamente las instituciones se han dividido solamente en dos, ¿no? Públicas y privadas. Y privadas en el sentido del privado corporativo, las famosas clínicas, policlínicos. Hace algunas décadas atrás existían, pues, hasta ahora todavía creo que quedan muy rezagos, diría yo, que quedan el famoso consultorio privado, ¿no? Muchas veces podía ser el mismo domicilio del paciente o en algún otro lugar, ¿no? Que atendía plenamente ahí
eh, en forma privada, particular, un médico o se asocia con otros, pero por lo general en un solo médico, el famoso consultorio privado, ¿no? Ahora eso ya se ha vuelto más corporativo, ¿no? Hay policlínicos, clínicas que asumen nuevamente esa responsabilidad. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eh, Estas instituciones, ya sea privadas o ya sea públicas, tienen que cumplir el deber de provisión. Y eso está respaldado en el artículo 37 al 48. Entonces invito, para no cansarlo, digamos, a leer, por eso he puesto yo solamente enumerado los artículos, ¿no? A propósito de la clase, darle una ojeada a la Ley General de la Salud en esos artículos para afianzar un poco más lo que estamos diciendo. Las fases del acto médico se ven reflejados plenamente en la historia clínica del paciente, ¿no es cierto? Que es con lo que uno inicia claramente, ¿no? La relación médico-paciente o el acto en sí médico, ¿no? La anamnesis, que es fundamental. Si no sabemos recoger una anamnesis, vamos a dejar perdido en el espacio elementos que son sumamente importantes, que deben conducirnos, unido con el examen que vamos a realizar, a un diagnóstico muy cercano o el verdadero diagnóstico de lo que tiene nuestro paciente. Entonces, la historia clínica cada vez se vuelve más importante, siempre ha sido importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora con la tecnología se está, digamos, siempre afianzando la idea de que las instituciones también deben ya tender, debe haber una tendencia, no debe haber un predominio, todavía no se nota mucho en nuestro país, pero debe haber un predominio a desarrollar la historia clínica de tipo digital, ¿no? Ya no las famosas hojitas manuscritas, ¿no? Y que ahí, como entre broma y en serio, siempre hemos mencionado con algunos de ustedes el desarrollo de la historia clínica, como en muchos hospitales e instituciones todavía se desarrolla manuscrita, ¿no? Y la gran fama que tenemos nosotros de letra de médico, ¿no? Que a resumidas cuentas, ni el mismo médico que le escribe la entiende muchas veces, mucho menos le entenderá al paciente o al familiar, ¿no? O lo que tienen a veces un poco más de experticia son los dependientes de farmacia o el químico farmacéutico que va a proveer la medicación, por ejemplo, ¿no? Pero después hay unas letras pues increíblemente ilegibles, ¿no? Entonces eso es plenamente reemplazado cuando ya el sistema con que trabaja la institución, ya sea público o privada, es de tipo digital, ¿no? Entonces eso ya mata la fama de letra de médico. La historia clínica está contenida en un repositorio de tipo digital, resguardada con todos los seguros y candados desde el punto de vista informático. Son avances ya de la tecnología, ¿no? Entonces, la historia clínica, fundamental, documento médico legal esencial, fundamental, sobre el cual gira todo, cuando más aún se constituye una denuncia por presunta responsabilidad médica. Lo que está en la historia clínica, eso es lo que se hizo, eso es lo que existió. Lo que no está son palabras que se lleve el viento. Todo dato debe estar objetivamente registrado, ya sea en historia clínica física, ya sea en historia clínica digital, ¿correcto? De alguna manera tiene que estar demostrado objetivamente. Si no lo está, por eso es importante revisar. Esta es una pieza fundamental, ¿no? Nosotros nos mandan la historia clínica para emitir opinión. Fue un acto quirúrgico, estoy poniendo un ejemplo, y el acto quirúrgico siempre se ha reflejado con un detalle medular, que es el reporte operatorio. Y ese reporte operatorio en algunos lugares no ha existido, o no existe en el documento que nos mandan, lo pedimos, de repente aparece por ahí, o simplemente es un reporte operatorio, pues tipo telegrama, ¿no? Sucinto, una palabra, dos palabras, el procedimiento, pero eso no es así, pues, porque un reporte operatorio tiene que ser lo más descriptivo posible, no evidentemente llenar pues, hojas de hojas, ¿no? No concreto, pero preciso, y dentro de esa precisión
detallar lo que se ha hecho en la intervención quirúrgica. De igual manera, una consulta médica también, ¿no? Debe también cumplir con requisitos que nosotros sabemos que debe cumplir, ¿correcto? Y volviendo al punto, ¿no? Si es física, hacerlo con la mejor letra posible. Porque no solamente la historia clínica la vamos a tener nosotros, la vamos a tener nosotros, sino probablemente un equipo de médicos. No voy a ser el médico tratante único muchas veces del paciente. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Luego viene el examen clínico, ¿no? Y ahí eso donde se ve reflejado, de dónde sacamos, digamos, el estilo o la ejecución de un examen clínico, de todo lo que hemos aprendido, de todo en lo cual nos hemos formado durante los 7 años de la carrera médica, en el pregrado, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y cada uno tiene su estilo de cómo ejecutar, cómo llevar adelante esos conocimientos o eso que nos ha enseñado cada uno de nuestros maestros, ¿no? Entonces, un sello personal se pone muchas veces en ese procedimiento. Y por eso es que algunos médicos tienen, pues, los buscan más que otros por el estilo que desarrolla en la comunicación con el paciente, por la paciencia que tiene, por lo que escucha, porque no solamente se limita a que el paciente le narre y obvia el acercamiento, el examen clínico, la auscultación, el detalle del examen, ya sea preferencial o general, ¿no? Y eso refleja de que el paciente es importante para ese médico. Muchas veces escuchamos, ¿no? El paciente, el doctor, apenas estoy entrando en el consultorio, ya me estoy sentando y ya prácticamente me está dando la receta, ¿no? Ni siquiera le he dicho dos, tres palabras, entonces se queda desconcertado el paciente. Entonces, eso no es así. Y por eso es que muchos ya comienzan a tener una fama o antecedentes de que pues les falta desarrollar ese punto de vista, pero eso ya es propio del médico. Luego las indicaciones, pues, ¿no es cierto? Después de una buena anamnesis, después de un buen examen clínico, como debe hacerse, vamos a llegar a una impresión diagnóstica sólida. Y de acuerdo a esa impresión diagnóstica, establecemos un plan de trabajo, también orientado a esa impresión diagnóstica. Y bajo ese esquema, damos indicaciones, ¿no? Tratamiento en que corresponda, exámenes auxiliares para ir controlando cómo va la evolución o de inicio. Si el paciente requiere hospitalización, también, ¿no? Tiene que estar fundamentado por qué motivos estoy indicando yo la hospitalización. Y de igual manera en el alta, ¿no? El alta también debe estar estrictamente acreditado por qué motivo está dando de alta. Había una evolución bastante favorable, se ha sanado el paciente, superó por completo el episodio, ¿no? Eso tiene que estar acreditado y ser parte fundamental de la historia clínica. Entonces ya ven ahora esas historias clínicas que ustedes ya están cotidianamente llenando o haciendo alguna observación, las famosas evoluciones, ¿no? Deben figurar evoluciones concretas, precisas. No debe olvidarse la evolución, ¿no? Hay historias en que, ¿qué pasó? O sea, la evolución, ya se hizo esta evolución hasta hoy día, miércoles 26 de noviembre de 2025, y de ahí siguen los días, viene diciembre, y revisamos la historia, se genera una investigación sobre ese caso, y ya no vemos, el paciente ha seguido hospitalizado, pero no vemos evolución ya hasta, qué sé yo, pues el día 2 de diciembre, que ya es el próximo mes, ¿no? Pasó jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días en los cuales uno busca y rebusca y no hay evolución. ¿Qué pasó con el paciente en esos 5 días? Evolucionó favorablemente, desfavorablemente, hizo alguna reacción a medicamentos, tantas cosas que pueden suceder en 5 días. Pero sin embargo, ha habido casos en que sucedió así.
¿no? Entonces, no debemos dejar pasar eso, porque tiene que estar permanentemente evolucionadas esas historias clínicas. Muchas veces cuando se generan problemas, denuncias, etcétera, lo que hace el fiscal es lo que se llama inmovilizar la historia. La pide, tiene que darse al hospital en ese momento, ya sea como esté, si es digital, una copia, ¿no? Se la lleva a él, la cierra, ¿no? Pone sello, firmas por todos lados, ¿correcto? Si es física, de igual manera cierra todas las hojas para evitar que se agreguen o se quiten algunos datos. Entonces eso se llama inmovilización de la historia clínica, desde el punto de vista legal. Eso se hace con el fin de que no se arregle, entre comillas, después la historia, ¿no? Y favorezca el procedimiento o el proceder médico, la conducta del médico. Entonces, mucho cuidado. Por eso es que tiene que estar esa historia al día, al día en su evolución, al día en las indicaciones, al día en los exámenes clínicos que se han mandado para que pueda, en los exámenes clínicos lo que tienden es a reforzar nuestra impresión diagnóstica. No van a dar el diagnóstico, porque para eso son nuestros conocimientos. Los exámenes clínicos o cualquier exámenes auxiliares en general nos van a reforzar nuestro diagnóstico, pero no nos lo van a dar. No podemos buscar el diagnóstico en los exámenes clínicos, no los exámenes de laboratorio. Ya desde el punto de vista de que hemos hecho anamnesis, examen clínico, eso nos debe llevar casi en automático a una impresión diagnóstica. Y sobre eso debemos dar las indicaciones para exámenes auxiliares, para procedimientos, tratamientos, etcétera, etcétera. Correcto, entonces, resumiendo, elementos que configuran el acto médico, tres: médico, paciente e institución. Las fases, digamos, en que se va a plasmar o desarrollar o ejecutar el acto médico es el desarrollo de la historia clínica a través de una buena anamnesis, ¿no? Una anamnesis teniendo en cuenta par- gran parte de por qué motivo está el paciente ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se originó esto? Hay una patología previa, etcétera, etcétera. Ya sabemos de la importancia de esta parte de la historia clínica. Hacer un buen examen clínico y, precisamente, dar indicaciones adecuadas de acuerdo al caso. Derechos de los pacientes, miren, ahí tienen todo un PowerPoint que ah, definitivamente existen muchos más derechos, pero estos ya se han hecho respetar con esas declaraciones, esos documentos legales en los cuales cada vez más se le exige al gremio médico que se respete estos derechos. El paciente tiene hay, derecho a que se respete su personalidad, su dignidad y su intimidad. La confidencialidad, ¿no? No puedo yo estar divulgando, digamos, o haciendo comentarios sobre un determinado caso, ¿no? Debo hacerlo, pero en foros básicamente, este, técnicos, científicos o en foros, en foros en que se discute el caso por ejercicio propio de la función que desarrollamos en la institución, ¿no? Pero no estar llevando esos datos ni comentando el caso en otros ámbitos que no corresponden. Derecho a la intimidad, ¿no? Efectivamente no vamos a estar divulgando nombres o señas que puedan personalizar al paciente. No ser objeto de experimentación, eso nos retrotrae hasta Nuremberg, ¿no? Tenemos que dar nuestra libre autorización, nuestra libre decisión a poder participar en un, digamos, proyecto de investigación, proyecto de experimentación, después de haber leído y comprendido enteramente al 100% el consentimiento informado. Los pacientes tienen derecho, ¿no?, a no ser discriminados en razón de su enfermedad. Hay muchas enfermedades que, de acuerdo a la madurez de la sociedad en que vivimos, significa un estigma, ¿no? Por ejemplo, ser tuberculoso, por ejemplo, ser seropositivo, ¿no? Entonces, condiciones que evidentemente se consideran por algunos sectores de la sociedad escandalosas o que es una mancha ya que uno no puede limpiarla nunca. Entonces, eso
significa discriminación por la enfermedad. Tiene deber a ser informado en forma completa y continua acerca de su enfermedad. Eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? A veces algunas instituciones no tienen esa práctica permanente y continua o dan muy corta información. Por ejemplo, a las 11 de la mañana todos los días se va a dar informes sobre los pacientes. Está bien publicado ahí ¿cómo se llama? El aviso. A las 11 de la mañana son 11:30, 12 y nadie se aparece dando informe. Eso crea preocupación, zozobra en los familiares, ¿no? Se aparece por fin el médico y es tipo telegrama, ¿no? Solamente esto, lo otro. Listo, se cierra. Crea más dudas, más expectativas, más preocupación, más zozobra a la familia. Entonces tiene que dar la información adecuada, en el lenguaje adecuado, porque probablemente ningún paciente sea médico, entonces va a ser difícil que, si nosotros nos expresamos con lenguaje técnico, va a ser difícil que ellos vayan a entender. Entonces uno tiene que el lenguaje técnico, científico, trasladarlo a palabras sencillas, simples, para que el familiar o su representante legal del paciente o el mismo paciente entienda lo que se le está diciendo en ese informe sobre su tratamiento, sobre su salud. Consentimiento informado tiene derecho a que se aplique el consentimiento informado, se le explique bien en qué consiste el procedimiento, este, lo que se le va a practicar, la intervención, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene derecho a que se le informe del alta, en qué condiciones está saliendo. Tiene derecho a pedir, digamos, o a que le den una epicrisis, que es el resumen de la historia. Y también la historia clínica es del paciente, entonces haciendo los pagos de derechos respectivos de cada institución, cada hospital o clínica, esa institución tiene la obligación de extenderle una copia de la historia clínica a su requerimiento del paciente. Tiene derecho a ser atendido en emergencia, ¿no? A que no se le discrimine, ¿no? Si es solamente una situación de emergencia y vamos a poner pasando por él está ahí caminando por delante de un hospital de seguro social de salud, pero él no es asegurado. Entonces, no se siente tan mal que va a emergencia, emergencia, si usted es asegurado, no, allá tiene que ir a hospital del ministerio. Y el hospital del ministerio está como a una hora ¿cómo se llama? De distancia de ahí, en camino. Entonces, estamos atentando contra su vida, contra la salud. Si es emergencia, hay obligación de la institución y de los médicos que evalúan su emergencia de atenderlo ahí en ese momento. Si el paciente no, no tiene seguro social, tiene que atendérselo porque la definición de emergencia lo amerita, ¿no? Entonces, esa es una situación que hay que en muchos casos también crea responsabilidad y acarrea sanciones, digamos, fuertes, ¿no? Bien, entonces, esto es como los derechos de los pacientes. Deberes de los médicos, también igual, ¿no? Así como tenemos derecho, también nosotros, si estamos, por ejemplo, asociados, sindicalizados, siempre peleamos por los derechos, ¿no? Tener un buen trato por parte de la institución que nos da trabajo, tener una remuneración acorde con lo que está estipulado en las normas legales, tener derecho a una serie de situaciones dentro de la institución, ¿no? Que muchas veces aterrizan en los famosos acuerdos de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre específico esto, este, las negociaciones colectivas, ¿no? Que son desarrolladas por los sindicatos, las federaciones, ¿no? Para cada vez darle mayor comodidad al profesional, en este caso médico u otro tipo de profesionales, ¿no? Y puedan desempeñar mucho mejor su trabajo, ¿no? Siempre pelear, pujar con la institución para tener la mayor cantidad de beneficios posibles. Pero ante eso también tenemos por esa parte
derechos que reclamar de la institución, pero tenemos también deberes o obligaciones, como lo dice acá esta lista de dichos deberes, ¿no? Tenemos deber de tener el título una vez que terminamos la carrera, colegiarnos, sin lo cual, requisitos fundamentales, no podemos ejercer la medicina en nuestro país ni en ningún otro, ¿no? Entonces, sacar nuestro título, colegiarnos. Si somos especialistas, no parar hasta tener el título de especialista, que también te da una base sobre la cual, digamos, responder a, digamos, casos que vas a ver en tu especialidad. Deber de guardar secreto profesional, ya hemos dicho con relación a los derechos de los pacientes, que tienen derecho a la intimidad, a la confidencialidad. No podemos estar comentando los casos por más, digamos, pedagógicos o didácticos que sean. Informar al paciente sobre el diagnóstico y tratamiento, obtener el consentimiento informado ante cualquier procedimiento a realizar, confeccionar la historia clínica, ya sea física, en papelito, sino en el sistema informático. Y así como vemos ahí una serie de deberes también que debemos tener muy presentes. Deberes de los establecimientos de salud, lo que decíamos, ¿no? En establecimientos de salud, ¿cuál es el deber principal? Es proveer. Tiene derecho a provisión, proveer al médico de elementos básicos para que el acto médico se desarrolle en las condiciones óptimas. Cumplir con la acreditación del establecimiento de salud, eso es importante, así como vemos que las universidades, en la parte de lo que es formación académica, tienen que licenciarse, me parece, cada 5 años. Las facultades, en el caso de la Facultad de Medicina, se acredita también creo que a cada 5 años o cada 3 años. Entonces es una obligación, es un deber de la institución. Aquí también el hospital, el instituto, la clínica tiene que también cumplir las acreditaciones correspondientes, ¿no? Saber en los niveles de resolución y si están preparados para ejercer ese nivel, ¿no? Tiene que ir acorde la nivelación de nivel de atención o nivel de complejidad que le llamamos de la clínica, del hospital, tiene que estar acorde con lo que tiene ahí, ¿no? Con lo que es instrumental, personal, especialistas, equipos, etcétera, etcétera. Todo tiene que ir de la mano. No, denunciar delitos, por ejemplo, es un deber, ¿no? Llega ahora que es la moda ya desde varios años, en los últimos años, llega una persona herida por proyectil de arma de fuego, una bala. Llega emergencia. ¿Qué se le hace a esa persona? Indudablemente se le atiende pues lo más rápido posible. Más aún si llega, por ejemplo, inconsciente o llega con signos evidentes que la situación es grave o gravísima, ¿no? Se le compensa, se le atiende, se le opera, etcétera, etcétera. Pero paralelamente a eso, también se va poniendo en conocimiento a la policía que en los hospitales mayormente grandes siempre hay un destacamento policial, siempre hay un policía que está ahí y si no, lo llamamos pues llamamos a la comisaría para poner en advertencia lo más rápido posible, estoy recibiendo un paciente o dos pacientes, lo que sean, heridos por bala. Eso, y le van a preguntar una serie de detalles, probablemente el nombre, de dónde vienen, cómo se ha originado la situación, todo eso. Todo eso tienen que narrar plenamente y poner en conocimiento de la autoridad, primero policial y después también fiscal. Si se pueden ambas, mucho mejor, ¿no? Pero la policía, que es la que tiene cargo de la investigación preliminar y todo, es la que más se moviliza y está rápidamente ante este tipo de situaciones. Entonces, ellos son los que definitivamente no tienen que tener de primera mano y lo más rápido posible la denuncia, el conocimiento de si hay algún tipo de caso que implica un posible delito, ¿no? Porque ese baleado que ha entrado a la emergencia de la clínica o del hospital puede ser o el victimario
¿no? Entonces, por eso es que hay que ver a la policía, porque la policía si corrobora eso, lo detiene, y eso, digamos, así que ha sucedido, pues ahí pronto, lo detiene en flagrancia, ¿no? Y entonces también de igual manera, ¿no? Lo importante es que ese individuo que ingresa puede ser el agredido, la víctima, o también puede ser el agresor, el victimario. Aunque muchas veces se cuidan de eso, ¿no? Dicen, no, 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 quiero ir a un médico completamente, digamos, su consultorio, su casa, para que me cure o vea que existe algo no muy grave, él lo haga porque si sabe que ingresa a un hospital o una clínica, inmediatamente va a ser detenido. Ahí se le da de igual manera el tratamiento como paciente y todo, pero ya está en calidad de detenido, ¿no? Porque todo indica de que él probablemente sea el que ha producido las lesiones de las otras personas. La institución o el establecimiento es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que ocasiona al paciente, ¿no? Derivados de un ejercicio de negligencia, de imprudencia, de imperito, ¿no? Imperito significa el que no sabe, el que no tiene la suficiente cantidad de conocimientos, ¿no? Y eso dice mucho, pues, digamos, de su vida de pregrado, porque se supone que una persona que ya está ejerciendo la profesión, evidentemente, tenga conocimientos suficientemente sólidos para seguir adelante desarrollándose, pero muchas personas que no lo hacen así, ¿no? O sea, no sé de qué manera han ido evolucionando, pasando de un año para otro, de un curso para otro y no acumulan esos conocimientos. Eso se llama impericia, ¿no? Pero bien, eso también tiene que demostrarse, ¿no? La responsabilidad profesional en líneas generales, dentro de ella la, la responsabilidad médica, etimológicamente viene del latín respondeo o respondere, que significa responder, comparecer, reclamar, estar colocado enfrente de algo, de lo que yo probablemente he ocasionado, ¿no? Entonces yo tengo que dar la cara, como se dice antes, ¿no? El concepto es la calidad de responsabilidad y la obligación de reparar y satisfacer para sí mismo o por otro toda pérdida, daño o prejuicio de que se ocasione. Implica aceptar los- las consecuencias de un acto realizado con capacidad. O sea, estoy en uso de mi discernimiento adecuado, entonces sé lo que estoy haciendo y si asumo que había un error, hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Pues bien, entonces de ahí viene un poco la parte de lo que es etimología, ¿no? Para ver lo que es la responsabilidad, hasta dónde va la responsabilidad de tipo profesional. Para que se concrete la responsabilidad tiene que haber también elementos, así como dijimos, para que se concrete un acto médico tiene que haber tres actores, ¿no? Ahora, para que se establezca un hecho de responsabilidad profesional, tiene que haber tres elementos. La acción o omisión. Yo hice algo, lo hice equivocado y puse en riesgo la vida de mi paciente. Se deterioró, se infectó la herida, el procedimiento, qué sé yo. ¿No? Eso es una acción que he realizado. O también una omisión, ¿no? Yo vi dentro del protocolo, dentro de lo que se recomienda en la guía, o vi varios pasos. Eso también de igual manera es una omisión. Y la otra es el elemento de voluntad. Hay una voluntad de tipo consciente o involuntaria de tipo inconsciente, ¿no? Por lo cual se produce un efecto dañoso, ¿no? Muchas veces la voluntad inconsciente tiene que ver en muchas oportunidades por algo que se hace, actos que hacemos nosotros en nuestra vida repetitivamente, ¿no? Entonces lo hacemos casi en automático, como se dice, ¿no? Pero no hay una plena idea de lo que realmente estoy haciendo ahí. Y producto de ello, entonces, definitivamente tengo que demostrar claramente, ¿no? Cuál ha sido toda la evolución en las intenciones, ¿no? Para que se ejecute, para que se plasme si es que ha habido algún caso de responsabilidad profesional.
¿no? O sea, yo hago algo y si lo hago inadecuadamente, va a tener consecuencias. Si dejo de hacer, o sea, omito algo, pues es acción o omisión. Si omito algo, eso va a traer también consecuencias, ¿no? Entonces, eso tengo que tener capacidad de poder asumirlo, ¿no? O ir avanzando en la investigación para quedar plenamente demostrado, ¿no? Que ha habido algún tipo de situación que se ha vulnerado, en este caso de hacer algo o dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, la voluntad, como le decíamos, es una, digamos, una evolución en cuanto al aspecto consciente y el aspecto inconsciente, ¿no? Que producen muchas veces daño al paciente. Es componente de el elemento de una secuela o efectos secundarios, digamos. Y también el elemento, entonces, primero, acción o omisión. Segundo, la voluntad. Y tercero, la antijuricidad. Antijuricidad significa que las normas, o sea, lo que yo estoy haciendo va contra alguna norma, contra alguna ley, contra algún decreto, contra las guías que se recomiendan en cada uno de los procedimientos. Entonces, ir en contra de ese procedimiento significa ya tener, digamos, situaciones que hay que ponerlas claramente, en forma inmediata, comenzar a analizarlas. Porque yo estoy entonces incumpliendo esas normas, incumpliendo el reglamento, por decirlo. Yo tengo un reglamento interno que debo yo cumplirlo, porque soy perteneciente a la institución. Entonces, eso se configura en este tercer elemento que es la antijuridicidad. O sea, estoy chocando contra una norma. Si no la tomo en cuenta, estoy vulnerando la norma. Estoy haciendo caso omiso de la norma. En este caso, por ejemplo, si no aplico un protocolo, una guía, estoy haciendo caso omiso. Esos documentos no están por gusto, están para aplicarlos, ¿no? Y si hay normas en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales que son vulneradas por retroaccionar, ahí se está estableciendo la antijuridicidad. Esto lo vamos a pasar un poco, lo leen también igual. Finalmente, entonces, la responsabilidad del médico es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, ¿no? Los actos realizados y los no realizados, en la acción u omisión, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y cuidados, ¿no? No di el cuidado necesario, no apliqué la norma, no apliqué el protocolo, ¿no? Entonces, eso trae consecuencias, un efecto secundario, un daño al paciente. Ante eso tengo que asumir yo, tengo que asumirlo, ¿correcto? Ok, a ver, me dan unos minutitos, por favor, y estoy... Entonces, esa es la definición de lo que es responsabilidad médica. Los medios por los cuales se efectiviza la responsabilidad, ¿no? Defectuoso o insuficiente examen del paciente, errores groseros, ¿no? Esos son los medios con los cuales uno tiene que ir probando de que efectivamente, por ejemplo, omisión de las pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad, falta de control hacia los auxiliares, ¿no? Del médico. Siempre tenemos nosotros personas a nuestro cargo. Ellos también de igual manera configuran, ¿no? Medios que van a ir, digamos, haciendo que se haga realidad tiene que ver también al momento que uno comienza la investigación, relacionar causa y efecto. Que si realmente lo que ha hecho el médico o lo que ha dejado de hacer, en la manera como lo ha hecho, sobre todo, ha sido o ha provocado el efecto dañoso, ¿no? La consecuencia, el efecto secundario, la muerte del paciente. ¿Correcto? Entonces uno tiene que demostrar durante todo el acto médico, toda la atención del médico, que efectivamente se ha realizado inadecuadamente, no ha ido de acuerdo a los protocolos, a las guías, y por eso es que finalmente el efecto dañoso es el que se ha producido.
Decíamos que la actitud culposa del médico es la que mayormente juega en estas situaciones de responsabilidad médica, porque no hay una intención de dañar al paciente, salvo casos específicos como mencionado, ¿no? Luego, entonces, la culpa médica es, la definición es una infracción a una obligación preexistente fijada por ley o por contrato. Y aquí están las dos concepciones que las hemos adelantado, el dolo y la culpa. Aquí hay determinados tipos de culpa que también lo vamos a ir pasando. Y finalmente hay cuatro tipos de culpa médica, ¿no? La impericia, que es el no saber, lo decíamos, el que no ha aprendido o ha pasado simplemente como si se por agua caliente, agua tibia, no ha fijado conceptos. Impericia de origen, nunca lo conoció. Impericia de olvido, aprendió, aplicó y se olvidó. Impericia de práctica, sabe solamente la teoría. Eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Es el que no tiene conocimientos, no ha desarrollado horas de práctica en algún procedimiento, por decir, no se arriesga ¿cómo se llama?, a hacerlo sin la mayor experiencia o el haber acumulado, digamos, horas de práctica, ¿no? Así como un piloto de avión tiene que haber acumulado una cantidad mínima de horas de vuelo, pues el médico también, ¿no? No se va a lanzar a la primera solamente conociendo la teoría. Luego viene la imprudencia, es el que arriesga demasiado. La negligencia, el descuido u omisión. Y el cuarto tipo de culpa médica, que es la inobservancia de normas y reglamentos. No, no me interesa lo que está. Hay un reglamento de jefe de guardia, por ejemplo, o reglamento de las guardias, no se pone, ¿no? Realizadas en emergencia o en otro tipo de ámbito en la institución. El médico se olvida, no tiene en cuenta en absoluto lo que dice ese reglamento. Reglamentos son normas que no están por gusto, no están para decorar el papel, el folder o si están en la pared, sino tienen que estar internalizados en cada uno de los profesionales. Analicemos una por una entonces. La impericia, decíamos, ¿no? Que era el que no ha aprendido o se aprendió, se olvidó. Entonces la definición es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad mínimo o básicos, ¿no? Para el correcto ejercicio de una profesión y no estar actualizado. También es otro problema, ¿no? Y miren que dice cualquier profesión, no ejercicio de una profesión, o sea, no solamente de médico, sino hay peritos ahí también en otras profesiones. Ejemplos, aunque parezcan risibles, pero sí se han dado casos y estos son estos, estos puntos que se mencionan en esta lista han sido recogidos de investigaciones hechas por justamente eh, impericia médica, justamente por responsabilidad médica que ha recaído en este tipo de culpa médica. Ligar intestino delgado en lugar de trompa de falopio. Es elemental. Uno va a decir, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? Y lo más probable es que no tenga o no tenga casi ningún conocimiento pues anatómico para reconocer estas estructuras. Errores groseros de apreciación, examen insuficiente del paciente. Hay equivocaciones que son desconocer técnicas comunes, ¿no? Eso es importante. Las técnicas, de acuerdo pues a la especialidad que uno realiza, tiene que conocerlas, ¿no? Tiene que conocerlas y dominarlas. Y así también por el estilo los otros puntos que se están mencionando. Luego tenemos la imprudencia, ¿no? Es realizar un acto sin las debidas precauciones. Contrario a lo que el sentido común aconseja, emprender actos inusitados, hacer más de lo debido, el atolondrado, el que quiere hacer las cosas rápidas y sí, no se sale de la esfera de lo que está pautado o reglamentado. Ese es otro problema también. Es un imprudente, ¿no es cierto? Ejemplos. Transfundir sangre sin establecer grupo sanguíneo, descartarse HIV, hepatitis. Hace muchos años hubo un caso en un hospital grande de tipo de nivel 4 en que se transfundió justamente sangre y ese fue el origen de que se le contagió a niños, a neonatos, ¿no? Se les contagió HIV. Se hizo toda una investigación y lógico, el problema, el punto de quiebre fue el banco de sangre, que está también bajo la dirección de un médico, ¿no es cierto?
¿no? Por lo general está un patólogo clínico, si no me equivoco. Entonces, ahí estuvo el detalle del asunto. ¿Cuál fue el de, bueno, nosotros fuimos partícipes del equipo de intervención de la Fiscalía, se recabó una serie de elementos, de documentos, etcétera, etcétera, y evidentemente eh, se comprobó que en muchos bancos de sangre, ¿no? Y no se cumple lo que está, o sea, nosotros tenemos fama de ser un país en que hay leyes para todo, ¿no? Nos sobran leyes. Y nosotros revisamos justamente todas las normas con respecto a estos bancos de sangre, excelentes, ¿no? Apegados a la, a la normatividad internacional y todo, desde el espacio donde tenía que sacarse una muestra de sangre, ¿no? Cómo tenía que estar el área que debía haber, cómo que tenía que estar organizado todos los implementos, los equipos, ¿no? Hasta la cosa más sofisticada. ¿Cuál era el detalle? Que eso no se cumplía en la realidad, pues, ¿no? Ambientes acondicionados, improvisados, no se cumplía. El papel dice una cosa, como dice el dicho, el papel aguanta todo, pero eso en la práctica no estaba. Entonces hicimos ese tipo de observaciones que podían ir sumando, ¿no? Finalmente presentamos un informe y bueno, ya la parte más técnica ya la vieron otro equipo y finalmente eso fue el detalle, ¿no? Pero sí, entonces tenemos que realizar actos innecesarios. Por ejemplo, en algunos casos hemos visto, entra el paciente para histerectomía abdominal y también de paso le habían hecho una apendicectomía profiláctica, pero eso no estaba en el plan de trabajo y justo se complica de esta última intervención, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Era algo innecesario hacer eso. No está tampoco en ninguna norma, en ninguna guía. Transmitir enfermedades contagiosas, médico por un instrumental que está, eso también hay que tener, la bioseguridad, importantísima. Hacer operaciones o amputaciones con diagnóstico de cáncer solo con examen clínico. Ni hablar, pues no, tiene que asegurarse al 100% de que esa amputación va porque tiene que estar respaldado según lo que está normado para ese procedimiento, ¿no? Atender un parto con solo examen de la madre sin control fetal. Aquí podremos agregar, por ejemplo, perdón, aquí podremos agregar, había un caso, ¿no? Recuerdo, este médico de la parte privada, en una clínica, su paciente, porque eso es el celo profesional, ¿verdad? Llega el paciente y el médico tiene que venir de donde sea, viene la paciente, está en trabajo de parto, el médico no estaba en otro lado, por supuesto, y no permitió que otro colega de la misma especialidad pudiera atenderlo. Él iba monitorizando o monitoreando el caso por teléfono, ¿no? Entonces, evidentemente eso es imposible. ¿Qué ocasionó eso? Que hubiera una atención inadecuada por esa vía, ¿no? Tenía que haberse ya recurrido, creo, a hacer una cesárea, era estrictamente indicado ahí. Finalmente llegó, realizó la cesárea, producto, óbito, óbito fetal. Y lógico, pues la paciente, la gestante, la familia, se fue contra el médico, contra la clínica y todo, ¿no? Pero eso es totalmente inadecuado, lo que hizo el colega. Es por dar un ejemplo, ¿no? Luego tenemos la negligencia. Es el descuido, omisión, falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. Es hacer menos o dejar hacer o hacer lo que no se debe, ¿no? Imprudencia y negligencia se parecen, muchos dicen son las caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, pero ahí está, ¿no? Se ha tratado de todas maneras de precisar la definición. Ejemplos: no sujetar al paciente a la mesa de operaciones, una cosa muy sencilla, aparentemente, no depende del médico, pero sí tiene que el médico chequear que todas las medidas de seguridad estén apropiadas para el paciente que va a intervenir. Examen médico insuficiente cuando se ingiere sustancias tóxicas o venenos. No controlar al paciente en el posoperatorio. Aquí se han dado varios ejemplos, ¿no?
¿Quién tiene que acompañar al paciente posterior a la intervención quirúrgica? El anestesiólogo. Para que en la sala de recuperaciones haga el chequeo en los momentos posteriores y evitar situaciones, eh, digamos, dañosas para el paciente. Paciente que está saliendo de la anestesia, tiene tendencia muchas veces a hacer náuseas, a vomitar. En un caso recuerdo que vomita y se aspira, ¿no es cierto? Y producto de esa aspiración, recordemos en la clase de asfixias, se produce obstrucción de vía respiratoria, se asfixia y se muere el paciente, ¿no? Por broncoaspiración con su propio vómito. La intervención había salido ok, todo perfecto, pero esa situación que no pudo ser manejada adecuadamente motivó la muerte del paciente. Efecto dañoso máximo. Aquí decía algo que también me parece, sí, que había casos ya hace muchos años atrás. Bueno, no escucho los últimos, pero olvidar de retirar gasas o instrumental de cavidad abdominal o de la cavidad operatoria. Esto yo he visto de cerca un par de casos. Cerca me refiero a, no familiares, pero sí amigos, ¿no? La mamá de un amigo que le intervenía, creo que de liquiasis vesicular, y después de varios años comienza a tener problemas abdominales. Sacan ecografía, tomografía, todo eso, y evidentemente, ¿no? Aparte de las adherencias y todo, se demuestra que había un cuerpo extraño ahí. Hacen una laparotomía exploratoria y retiran gasa de la cavidad abdominal. Ujú. Se supone que al terminar el acto operatorio tiene que haber un recuento de gasas, instrumental y de todo, ¿no? El mismo número de estos elementos que entra en la operación tiene que salir. Ahí hubo un desfase. No se chequeó bien, no se contó bien y ahí vienen las consecuencias. La señora quedó pues con una serie de disturbios, ¿no? Y eso es plenamente prevenible. Alguien tiene que efectuar eso. El enfermero, la enfermera, pero eso nuevamente está bajo el mando y la coordinación del médico, en este caso el cirujano principal. Entonces, mucho cuidado en eso. Otros ejemplos más de negligencia. Y finalmente, la última tipo de culpa médica, la inobservancia de normas y reglamentos. El cumplimiento de una exigencia, orden verbal o escrita. No les interesa a muchos, digamos, personas en general, por no hablar solamente colegas, ¿no? Como le digo, reglamentos, normas, a pesar de que se les hace, se les refresca, se les reitera, problema. Ejemplos, omisión o defectos en la confección de historia clínica. Ya hemos dicho que la historia clínica es un elemento médico legal sumamente importante, ¿no? Abandono del puesto de trabajo y centro laboral sin autorización, sobre todo si uno ocupa jefaturas, bueno, jefatura de guardia, entonces, jefe de guardia tiene que estar viendo permanentemente los pacientes para que entren a hacer las operaciones, los que se van a hospitalizar, etcétera, ¿no? Los que van de alta. Imaginen que desaparezcan, ¿no? Una hora, 2 horas. Se crea un caos. Abandono de la guardia. Terrible, peor todavía, ¿no? Esto está sancionado por la institución y si trae consecuencias fatales, peor todavía, ahí se pasa ya al ámbito penal. Y todos estos ejemplos que estamos viendo aquí. Las medidas como deben prevenirse estas culpas médicas, la aparición de la culpa médica, la impericia, hay que actualizar, recertificar, desde el punto de vista médico, acreditar en las facultades, una currícula uniforme, la imprudencia y la negligencia, mencionar permanentemente los derechos de los pacientes, los deberes de los médicos, los manuales de normas, procedimientos, protocolos de atención, recordar cada cierto tiempo, hacer foros, discusiones de la Ley General de Salud, ¿no? Y todo lo que hemos visto. El código de ética también, de vez en cuando darle una ojeada, discusión, análisis. Y recordar que la institución en que trabajamos tiene normas, ¿no? El control de asistencia y permanencia, correcto. Tiene protocolos, tiene guías en cada una de las especialidades y en cada uno de los procedimientos.
Hay consejos, 10 consejos para el médico, un decálogo del médico responsable. Confeccionar la historia clínica en forma legible y completa, obtener el consentimiento informado, y así, ¿no? Informar al paciente sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Supervisar las labores del personal al auxiliar o subalterno. Mientras más tiempo pasemos en una institución, más responsabilidad obtenemos y somos, de hecho, ¿no? candidatos a ocupar cargos de jefatura. Y bajo esa jefatura están no solamente médicos, están médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, ¿no? administrativos. Y somos responsables directa o indirectamente de lo que hacen o lo que dejan de hacer. Entonces debemos preocuparnos en tener gente preparada, gente actualizada, gente de confianza sí, pero preparada, actualizada, para poder prevenir la aparición de efectos dañosos en los pacientes. Recomendaciones en general también, ¿no? La responsabilidad profesional nos lleva, lo que hemos ya ido desarrollando en el recurso del tema, a una responsabilidad penal. Podemos irnos a la cárcel. Nos denuncian por vía penal, eso va a terminar en una sentencia. O nos declaran inocentes o culpables. Declaran culpable, años de cárcel. La responsabilidad civil, indemnización. Tenemos que pagar una compensación económica. Responsabilidad ética. El colegio médico no puede llamar la atención, no puede suspender, no puede inhabilitar, ¿no? O expulsar de la orden médica, ¿no? Anular todo nuestro registro y podemos dedicarnos a cualquier cosa menos a la medicina. Responsabilidad administrativa. En el trabajo también. Nos inician proceso administrativo y nos pueden dejar sin trabajo. Y también eso no pueden denunciar en la parte también penal. ¿No? La responsabilidad moral, nuestra conciencia. Nosotros sabemos que hemos hecho bien, que hemos hecho mal. Y la sanción social, que es la mala fama, pues, ¿no? Nadie va a querer ir al consultorio de un médico, pues, que ha sido denunciado, que tiene en su haber, un fallecido por responsabilidad profesional médica, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Con esto hemos completado una revisión de este tema sumamente importante para nosotros como profesionales, para ustedes futuros profesionales, y reflexionar sobre todo sobre esto, ¿no? Hacer las cosas bien y hacerlas bien desde un comienzo.